Muy buenas y bienvenidos a este pedazo de tutorial chulo en el que además incluimos un sorteo para que moléis muchísimo este Halloween. Espera, voy a ponerme un tono más acorde. Con mi magia de hacedora... ¡Pah! Si participáis podréis llevaros este mini kit de aquí en el que incluimos todos los materiales para que podáis hacer lo que vais a aprender en este vídeo. ¿A qué mola? Pues os contamos cómo participar al final. Soy Helen de Manlima y tras la gran acogida que tuvo la idea en una encuesta que hicimos en YouTube, pestaña comunidad en YouTube, subimos cosas y hacemos encuestas. Hoy os vamos a enseñar a hacer prótesis planas para maquillajes chulos, de las que no dejan bordes, de las que molan mogollón. ¿Y por qué son planas? Pues porque se modelan y no tienen en el interior, o sea, en su parte negativa, la forma de donde van a ir puestas, como si tiene, por ejemplo, esta mano. En las prótesis planas solo nos preocupamos de uno de los lados, por eso son planas, y porque normalmente se modelan sobre una superficie y no en la parte del cuerpo donde luego van a ir colocadas. ¡Ay, qué complicado todo! Tenemos que y queremos contaros un montonazo de cosas sobre prótesis. Pero Halloween ya está aquí, así que os animamos a ver este hilo en el que hablamos de prótesis y maquillajes protésicos. Así os quitáis la gusa de aprender y saber más cosas hasta que hagamos más vídeos del asunto. Está súper interesante, recomendadísimo, de verdad. Bueno, vamos rápido que Halloween llega pronto. Así que primero os vamos a enseñar unos trucos alucinantes para modelar súper rápido y conseguir texturas muy fácilmente. Después os vamos a enseñar a hacer los moldes para poder sacar tanto prótesis de gelatina como prótesis de silicona. Y por último vamos a hacer y aplicar prótesis de gelatina para que veáis que es súper fácil y que quedan espectaculares. A ver si así dejamos de, no sé, echarnos látex líquido en la cara. Que aparte de que no es bueno, pues queda... bueno, pues de aquella manera. Nah, lo del látex está muy bien, es resultón, pero como siempre decimos, el látex contiene amoníaco, así que no conviene echarse el látex líquido en la piel. Y cualquier prótesis de látex que nos pongamos va a verse muchísimo más. No vamos a poder integrarla con la piel, se va a ver ahí topegada, topocha. Además, al maquillarla suele quedar de un color bastante distinto a la piel y se ve mucho. La forma de hacer prótesis que os vamos a enseñar hoy aquí es muchísimo mejor, muchísimo más profesional. De una manera súper fácil vais a conseguir resultados alucinantes. Hay 4 materiales del que se hacen hoy en día las prótesis. Espuma de látex, que nos podéis ver usándola aquí, silicona encapsulada, que ya os enseñaremos y está súper de moda, gelatina protésica, que vais a aprender ahora mismo, y transfers. De lo que no hablemos hoy aquí, ya hablaremos más adelante. Que es que hay mucho que contar. ¡Anda que vais a molar este Halloween! ¡Venga, venga! ¡Ay, ay, 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 ay! Vamos a contar muchas cosas, así que cualquier duda que os surja, escribid en los comentarios y ahí estaremos prestos para responder y solucionárosla, si podemos. Lo primero que necesitamos será modelar la prótesis. Nosotros lo vamos a hacer en plastilina profesional Monster Clay, pero podéis utilizar lo que mejor manejéis. Arcilla, masillas, pastas de modelar, otras plastilinas profesionales, lo que queráis. Podemos modelar desde cero unas heridas como estas de aquí. Pero como tenemos prisa, vamos a enseñaros algunos trucos para hacer texturas chulas y resultonas muy rápido y así ahorrarnos algo de tiempo. La primera manera es súper fácil. La plastilina profesional, al calentarla, se vuelve completamente líquida. Podemos calentarla al baño María o al microondas de poco en poco. Cuando la tengamos líquida, la echamos sobre una superficie y vamos a ponerle un film de plástico encima y menearla un poco. Podemos hacerlo con los dedos o con una herramienta, como prefiráis. Cuando la plasti esté fría, quitamos el film y ya tenemos la forma y textura base. Ahora con un vaciador vamos a suavizar los bordes y hacer una transición más suave y uniforme con la base que más adelante será nuestra piel. Esto es importante porque cuanto mejor estén los bordes de nuestro modelado, así estarán los bordes de la prótesis que apliquemos y menos se verá. Ya tenemos los bordes a nuestro gusto, así que con el film de antes y un estropajo vamos golpeando el modelado para darle una textura así raruna, pocha, fea. Si hacemos esto sin plástico se marca mucho más e iremos rayando la plastilina. Podéis probar con distintas herramientas, jugad con vuestro modelado y dadle toda la textura que queráis. Ya tenemos nuestro modelado terminado. ¿Habéis visto qué fácil? Para el segundo truco, vamos a utilizar la tapa de goma de un tupper y escayola. Para hacer bien la escayola, hay que ver esto de aquí. Una vez hecha, la vertemos sobre la tapa, la esparcimos bien y esperamos a que vaya fraguando.
Tenemos que ir haciendo pruebas mientras fragua para cogerla en el punto justo en el que al doblar la tapa de goma sucede esto con la escayola. Si lo hacemos cuando aún está muy líquida, nos quedará una textura muy leve, y si lo hacemos cuando ya está bastante dura, se marcará muchísimo. Os animamos a que juguéis con la escayola y probéis a sacar distintas texturas. Hemos hecho un molde en silicona a la pieza de escayola arrugada que teníamos antes, y ahora lo que hacemos es derretir plastilina igual que antes y pincelarla sobre el molde. Una vez la plastilina se ha enfriado, desmoldamos y tenemos una réplica de la pieza de escayola que hicimos al principio, pero en plastilina. Con un cuchillo y mucho cuidado hemos cortado algunas partes de textura que nos molan y que vamos a convertir en nuestras prótesis. Las fijamos a un soporte y vamos a trabajar un poco los bordes igual que antes. ¡Listo! Otro modelado súper rápido, resultón y fácil. Para el tercer truco necesitaremos un soporte, gelatina protésica y un recipiente de cristal donde derretirla. La metemos al micro en tandas de pocos segundos. Cuando esté líquida, con un depresor jugamos con ella sobre el soporte, dejamos que enfríe y ya lo tenemos. Esta textura, por ejemplo, podría simular una quemadura terrible en la piel. Ya tenemos todos nuestros modelados, súper rápido y súper fácil. Ahora, a preparar las piezas para hacerles el molde. Vamos a poner a nuestras prótesis el flashing, que es un bordecito que nos es muy útil cuando hacemos las prótesis en silicona. En este vídeo os vamos a enseñar a hacer estas piezas en gelatina, porque es fácil y rápido, pero en un futuro a lo mejor queremos sacarlas en silicona, como estas de aquí. Así que por eso vamos a hacer los moldes en silicona, y con todas sus partecitas y bien, para que nos sirvan para hacer las prótesis en el material que queramos. Podríamos hacer los moldes en escayola, tanto para prótesis de silicona como para prótesis de gelatina, pero va a ser más difícil de hacer y desmoldear. Más o menos a 1 centímetro de la prótesis vamos a marcar la línea por donde va a ir nuestro flashing. Lo hacemos de 1 centímetro de ancho y unos 4 milímetros de altura. Lo vamos colocando y homogeneizamos. Es importante ser limpios en esta parte, tiene que quedar liso y uniforme. El borde exterior tiene que ser perpendicular al soporte y el borde interior vamos a hacerlo con un poquito de inclinación. Si buscáis por los vastos mundos de internet, veréis que hay gente y profesionales que hacen ambos bordes del flashing perpendiculares al soporte, y hay otros que inclinan el borde interior como estamos haciendo nosotros. Esto lo hacemos porque nos ayudará con el encapsulador cuando hagamos prótesis de silicona. Ya os contaremos. Ya tenemos el flashing de todas las prótesis hecho. Así que vamos a por el siguiente paso, hacer un muro que contenga la silicona que vamos a verter. Este muro es simplemente para verter silicona, para hacer un molde encofrado, o sea, en bloque, y que no se salga y se nos esparza por la mesa. Así que no tiene nada especial. Nosotros lo hacemos más o menos a 1 centímetro del flashing, y lo único de lo que tenemos que preocuparnos es de sellarlo bien para que no se salga la silicona. Para los moldes vamos a utilizar esta silicona de platino de Polytech que se llama FS20, que tienen en Feroca. Polytech es fabricante desde 1984 y sus siliconas son muy buenas. La Platsil FS20 mola muchísimo, es translúcida, cura súper rápido. En 20 minutos podemos desmoldear. Ah, y suscribirte al canal también puedes hacer en esos 20 minutos. Y tiene una viscosidad muy baja, o sea, que es muy fluida. Ya veréis al mezclarla, parece casi agua. Eso hará que registre súper bien todos los huecos de nuestro modelado. Antes de usarla, agitamos bien cada componente. Se mezcla a partes iguales, así que es muy fácil de usar. No hay que andar pesando, ni con una jeringuilla, ni nada. Vertemos la misma cantidad de parte A que de B. Y mezclamos. Tenemos que darnos prisa, porque con esta silicona solo tenemos 8 minutos de tiempo de trabajo antes de que empiece a endurecer. Pero es tan fluida que mezclarla bien va a ser muy fácil. Tras 20 minutos, la silicona ya está dura y podemos desmoldear. Hemos limpiado un poco los moldes para quitarles restos de plastilina. Y aquí están, han quedado súper chulos y están preparados para que hagamos nuestras prótesis. ¡Vamos con la gelatina! Utilizaremos esta gelatina de Titan FX de Feroca. Como siempre, en la caja de la descripción os dejamos todos los enlaces a los materiales que estamos utilizando. Titanic tiene distintas gelatinas con distintos colores. Os recomendamos que echéis un ojo, porque aunque la gelatina la podemos teñir para conseguir un color base que nos vaya guay, acorde con lo que necesitemos, quizá prefiráis comprarla con un color ya específico. La que vamos a usar es carne de color claro, pero también la tenemos sin teñir y así poder hacer nosotros la mezcla para conseguir el color que queramos. La gelatina para prótesis mola
porque es translúcida, es flexible, se puede teñir, se adhiere bien a la piel, se maquilla muy fácilmente, los bordes se disimulan a la perfección y algo que nos encanta de la gelatina es que es reutilizable. Si una prótesis te sale mal, puedes volver a derretir la gelatina e intentarlo de nuevo. Es bastante barata. La puedes comprar o fabricar tú mismo, pronto os enseñaremos a hacerla, y es muchísimo más fácil de utilizar que la silicona, ya que no depende de ninguna reacción química, sino que simplemente se enfría y endurece. Por supuesto que también tiene contras, no todo se puede hacer de gelatina, y por eso conviene conocer todos los materiales y saber utilizarlos, para elegir el que más nos conviene en cada situación. La gelatina pesa bastante, así que no se pueden hacer prótesis excesivamente grandes. Es muy sensible a la humedad y se puede romper o estropear en contacto con el agua, el sudor, las lágrimas, los mocos o incluso en un ambiente muy cálido y húmedo. Por último, y no menos importante, la gelatina se derrite al microondas, se vuelve líquida. Por lo tanto, es un producto que siempre se trabaja sobre molde, pero nunca, de verdad, nunca sobre la piel directamente, porque os vais a chicharrar. Bueno, venga, vamos a hacer nuestras prótesis. Necesitaremos nuestros moldes, una espátula de plástico, un depresor o una regla, cualquiera vale, un recipiente apto para microondas, el cristal siempre es bien para esto, y la gelatina. Mirad qué blandita es y qué gustosita. Vamos a darle un poquitino de vaselina al molde, pero poco, muy poco, súper poco de verdad, nada de embadurnarlo, que ni se vea. Cortamos unos cuadrados de gelatina y los metemos en el recipiente. Vamos a meterlo al micro en tandas de pocos segundos. La primera vez, por ejemplo, 30 segundos. Abrimos y miramos cómo está. Después 20 segundos. Abrimos y chequeamos. Y después de 10 en 10 segundos, tratando de que no hierva y aparezcan burbujas, que no haga espuma. Cuando esté líquida y bien mezclada, es momento de echarla sobre nuestros moldes. Os recomendamos trabajar sobre una superficie limpia, porque como hemos dicho, la gelatina es reutilizable, así que no queremos que el sobrante se nos llene de basura. Yo no quiero, vaya. Vamos a ir molde por molde porque se enfría rápido y queremos hacerlo bien. Echamos la gelatina sin miedo a que sobre y con una espátula de plástico que abarque todo el molde, podéis hacerlo con un depresor o con una regla perfectamente, vamos a extender la gelatina. Inmediatamente con un bastoncillo limpiamos los bordes, por si se nos ha quedado gelatina. Lo que hacemos con esto es asegurarnos que la prótesis va a tener unos bordes bien finos y perfectos. Es fácil que esto no salga bien a la primera, pero no pasa nada, la dejamos enfriar, retiramos la gelatina, la volvemos a calentar y repetimos hasta que estemos contentos con el resultado. Es lo guay de la gelatina, que puedes practicar todo lo que quieras sin gastar material. Quitamos el sobrante de la mesa y el flashing, que en este caso no nos sirve para nada. Y vamos a por las prótesis. La gelatina es muy pegajosa, así que cuando esté fría necesitaremos polvos de talco para retirarla del molde. Echamos polvos de talco, los esparcimos bien y con cuidadito y paciencia desmoldamos nuestra prótesis poniendo talco en todos lados para que no se peguen los bordes, ni se pliegue, ni haga nada raro. Como veis, los bordes son muy finos y es muy fácil estropearlos. Estos bordes son guays para aplicar la prótesis y que se fundan con la piel. Ya tenemos todas las prótesis listas para aplicarlas. La gelatina absorbe la humedad del aire y puede expandir y estropearse cuando se deja en un ambiente húmedo. La mejor manera de guardarla, si queremos hacer una tanda muy grande para dentro de, yo que sé, unos meses, es en plano, si son prótesis planas, claro, en una bolsita de plástico bien cerrada y en una zona a temperatura ambiente y seca. Si las guardamos bien, pueden durar muchísimo tiempo. ¡Vamos a ponernos nuestra prótesis estupenda! Por si acaso, nosotros lo decimos, que nunca se sabe, por favor, nunca aplicar prótesis ni pegamento sobre piel dañada, heridas, quemaduras, pieles sensibles. Vamos, que si os vais a pegar cosas en la piel, lo hagáis sobre piel sana, no me seáis cafres. Usaremos la prótesis que queremos pegar, pegamento para prótesis, en nuestro caso Protac. También podríamos utilizar Prosite, Telesis, hay muchos distintos e igualmente buenos. Pero no Mastix. ¡No! Por favor, que a nadie se le ocurra pegarse esto con Mastix, que no nos enteremos, suscríbete ya. Necesitaremos el desmaquillante del pegamento que estemos usando. En nuestro caso Miristato, agua de Amamelis, una paleta de Skin Illustrator para pintar la prótesis.
Un sellador de maquillaje es opcional y alcohol isopropílico. También necesitaremos pinceles y bastoncillos. Limpiamos la zona donde vamos a colocar la prótesis con tónico para ayudar al pegado. Si es una prótesis de gelatina grande o la necesitamos tener mucho tiempo pegada, podemos pincelar el interior de esta con un sellador de maquillaje. Presentamos la prótesis y decidimos dónde va a ir colocada. Damos pegamento a la piel. También podemos dar pegamento al interior de la prótesis para que se super pegue, pero para cosas pequeñitas como esta no es obligatorio. Cuando tengamos la prótesis donde queremos, presionamos firmemente desde el centro hacia afuera para evitar burbujas de aire. Echamos pegamento a los bordes que no se hayan pegado y presionamos bien todo. Ahora vamos a usar agua de Amamelis para derretir un pelín los bordes de la gelatina y fusionarla con la piel. Usamos muy poquito, casi ni impregnamos el bastoncillo, cuanto menos mejor, lo justo para ir fusionando los bordes. Si nos pasamos, podemos estropear la prótesis. Esto de ahora es opcional. Podemos aplicar a pincel o esponja sellador por encima de la prótesis y dejarlo secar. De esta manera, cualquier humedad que toque la prótesis no le afectará. Y llega la parte que peor se me da. Maquillar la prótesis. Por poder se puede maquillar con maquillaje fluido, en crema, lo que queráis. Pero la mejor manera de maquillar prótesis es usando maquillaje al alcohol para conservar la translucidez de la gelatina, aplicando finos lavados de color. Cuanto más parecido sea el color de la gelatina a nuestra piel, más rápido y más fácil será este paso. Los lavados de color se van superponiendo uno tras otro, imitando a la piel. De verdad os digo que no soy nada buena con las pinturas ni con los colores. Arsan, ¿dónde estás? Y que me falta muchísima práctica y muchísima visión. Pero allá vamos. Vamos a sacar el color más claro de mi piel. Esto, pues cada uno el suyo. Os recomendamos que probéis y juguéis con los colores. Empiezo mezclando blanco con una miaja de rojo. Le damos una gota de verde y voy a amarronar un poquito el color con un pelín de azul. Le doy un poco más de rojo y le voy a echar un poquito de amarillo. Podemos ir probando los colores en el interior del brazo para ir buscando el que más se aproxima a nuestra piel. Aplico una base de este color a la prótesis. Lo podemos hacer con pincel o con esponja. Maquillar prótesis es súper complicado, de verdad, a mí me parece súper difícil, porque además es que parece que no estás haciendo nada. Al trabajar con este tipo de maquillaje, capa sobre capa, parece que no estás maquillando, pero ya os digo yo que sí que estás pintando. Así que paciencia y práctica. Vamos de colores claros a más oscuros, así que añado un pelín de rojo a la mezcla. Ahora lo que vamos a usar es un pincel cortado. Para esto nos encanta comprar estos pinceles malísimos y duros de los chinos. Así que con este pincel terrible vamos a ir salpicando nuestra prótesis. Incidimos con el color donde queremos más contraste. Cuando consideremos que ya la tenemos, podemos añadir guarrerías. No juzguéis mucho mi obra, pero todo es practicar. Tenemos de Feroca estas dos pastas de sangre. Una es sangre tal cual y la otra es costra. Con un bastoncillo la aplicamos donde consideremos y listo. Practicar, practicar, hay que practicar mucho. Es que esto no se aprende de un día para otro. Bueno, ni esto ni nada, qué narices. Por ejemplo, en nuestro cosplay de Aokuan, Arsan llevaba prótesis de espuma de látex en manos, orejas, frente y nariz. La primera vez que se las puse tardamos 8 horas en maquillar y aplicar todas las prótesis, pero las siguientes veces ya solo tardamos 6. Antes de ponerlas en la piel hicimos muchísimas pruebas y practicamos mucho la gama de colores. Era necesario practicar mucho siendo yo la que iba a aplicar las prótesis, pero al final quedamos muy contentos. Así que paciencia, y si es vuestro primer contacto con ello, no desesperéis. Ya veréis qué gustazo cuando manejéis los colores ahí a vuestro antojo. En general, las prótesis aguantan varias horas sin problema, pero dependerá de las condiciones ambientales, de la piel de cada persona y de que se utilicen los materiales y los pegamentos adecuados. Para quitar la prótesis utilizaremos desmaquillante específico del pegamento usado, en nuestro caso Miristato. Con un bastoncillo o pincel bien empapado vamos levantando poco a poco la prótesis. Limpiamos bien todos los restos, nos lavamos con agua y jabón y ya, si nos damos una cremita hidratante, lo petamos. Las prótesis, sean del material que sean, al haberlas aplicado y retirarlas, los bordes más finos se rompen. Por este motivo, son de un solo uso. Nosotros siempre recomendaremos utilizar una pieza nueva cada vez para que quede perfecta. Además, teniendo el molde y viendo lo fácil que es, ¿por qué no hacer una cada vez y que quede estupenda? ¿Por qué? Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Si ya sabemos que todo esto es muchísimo más laborioso que echarse ahí un mondongo de látex y pegarse papel higiénico o yo que sé qué, pero de verdad, probadlo, merece la pena, queda genial. Esperamos que os animéis a hacerlo y mandadnos fotos, aparte de seguirnos en nuestras redes sociales,
que nos va a encantar verlas. ¡Ay! Hablando de látex, ¿queréis saber qué cosas sí quedan bien en látex? Pues mirad esto, el sorteo, que se me olvida, el sorteo. Pues mirad, el sorteo es para todo el mundo, pero si lo gana alguien de fuera de España, no aseguramos que vaya a llegar antes de Halloween. Es lo que hay. El mini kit que sorteamos incluye uno de los moldes que hemos hecho en el vídeo a elección, gelatina protésica, depresores, Protac, miristato, bastoncillos, agua de amamelis, polvo de talco y alcohol isopropílico. O sea, todo lo que hemos usado en el vídeo para hacer las prótesis. Si es que ya no hay excusa. Participar en el sorteo también es terriblemente fácil. Solo tenéis que dejarnos una calabaza en los comentarios del vídeo. Y si te suscribes y le das like, pues ya estupendo. El sorteo estará activo 5 días desde hoy mismo. Así que mucha suerte. Si os ha molado el vídeo, por aquí os dejamos nuestro Patreon y nuestro Ko-fi, por si os animáis a apoyar el canal y ayudarnos a seguir creando trajes y tutoriales chulos. Muy pronto os traeremos otro vídeo para hacer decoraciones espeluznantes y terribles para, yo qué sé, decorar la casa la noche de Halloween, decorar vuestro escape room la noche de Halloween, poner ahí en la mesa la comida o cualquier evento que queráis. Muchas gracias por vernos, esperamos que hayáis aprendido muchas cosas, suerte en el sorteo y nos vemos en el siguiente. Uy, está.